Bueno, nos ponen un caso clínico práctico de un paciente alcohólico joven de 38 años que viene por dolor abdominal y además tiene una amilasa de 2100. Dolor abdominal junto con hiperamilasemia, tenemos hecho el diagnóstico de enfermedad pancreática, tenemos una pancreatitis aguda diagnosticada. Este paciente viene en mal estado general, viene hipotenso, viene con una tensión de 7,4, viene muy taquicárdico con 110 latidos por minuto y viene con febrícula, tiene una temperatura de 37,8. Entonces le hace una analítica y tiene una leucocitosis muy marcada, 21.000, y tiene un poquito de insuficiencia renal, de 1,8. Esto es muy habitual en las pancreatitis porque el páncreas, cuando se inflama, actúa como una esponja y chupa mucho agua. Entonces es muy habitual que los pacientes tengan un tercer espacio muy grande porque el líquido se acumula en la tripa a nivel pancreático. Eso provoca que tengan insuficiencia renal porque todo el líquido que se va al tercer espacio no le llega al riñón y el riñón sufre. Esto es muy frecuente en las pancreatitis agudas. Luego le hacen una radiografía y tiene ilio, encima tiene una parálisis en el intestino. Le hacen un TAC, ya que está tan malito, está tan grave, solo tiene necrosis pancreática del 50%. Y nos dicen que de todas las que nos dan, que no haríamos. Dice la profilaxis antibiótica, pues sí. Sabéis que todo paciente con necrosis pancreática encima del 50% debemos dar profilaxis con imipenem, así que esa sí que hay que hacerla. Luego dice la desnutrición parenteral, pues también. El problema de las pancreatitis graves de cara a la nutrición es cómo los nutrimos. Una pancreatitis leve pues no hay ningún problema, porque tú al paciente pues, le dejas en dieta absoluta, le dejas con sueros y en 2 o 3 días pues le puedes volver a dar de comer. Una pancreatitis como esta, que tiene necrosis importante, va a estar meses sin comer, entonces tiene mes y medio, 2 meses sin poder comer nada. Entonces, ¿cómo la nutrimos? Tenemos 2 vías, la nutrición enteral por sonda o la nutrición parenteral. En la pancreatitis aguda, la nutrición de elección siempre es la enteral, porque usamos el tubo digestivo y así evitamos la atrofia y encima evitamos infecciones, porque la parenteral exige que coger una vía central. Las vías centrales es prácticamente frecuente que den bacteriemias por catéter. Entonces, aquí, ¿por qué decimos que sí que es cierto la nutrición parenteral? Si os preguntan cuál es la nutrición de elección en un paciente con una pancreatitis aguda grave, debéis decir que es la enteral con sonda. Pero para poder poner enteral necesitamos una condición, y es que el intestino se mueva. El ilio es una contraindicación para la nutrición enteral. Por eso en este paciente la única vía de nutrir es poner una nutrición parenteral total, porque tiene ilio asociado a su pancreatitis grave. Así que esa otra es verdad. Luego dice la tresicografía diaria para detectar aumentos de necrosis. Eso no tiene ningún sentido, chicos. El paciente tiene una necrosis del 50%, tiene la mitad del páncreas necrótico. A mí me da igual que tenga 50, que 55, que 60%. El manejo va a ser el mismo. Yo voy a poner la profilaxis antibiótica, yo voy a hacer una PAZ, una punción de aspiración con aguja fina para obtener material de esa necrosis y mandarla a cultivar. Y si tiene infectado la necrosis, le vamos a hacer una necrosectomía. Y eso lo vamos a hacer igual, tenga 50 que tenga 70% de necrosis. Con lo cual, no es habitual que hagamos seguimientos periódicos para ver si crece. Y desde luego, cuando no lo vamos a hacer es diario. Sí que es verdad que si tú haces un TAC hoy, tiene un 50% de necrosis y dentro de 10 días el paciente está mucho peor, pues a lo mejor repites el TAC para ver qué ha pasado con esa necrosis. Pero no hacemos un seguimiento diario de la necrosis para ver si crece, con lo cual esa es falsa. Luego dice la 4, necrosectomía, si hay infección de la necrosis, por supuesto. Cuando hay necrosis, lo que hacemos es profilaxis antibiótica con imipenem, pero si demostramos infección de esa necrosis, aparte de dar la profilaxis antibiótica, hay que quitar ese tejido necrótico, hay que hacer una necrosectomía, por lo tanto esto es totalmente cierto. Luego la última opción dice benzodiazepinas por vía intravenosa. Claro que con benzodiazepinas, ¿por qué? Porque es alcohólico. Entonces los médicos tenemos la fea costumbre y cuando ingresamos a un alcohólico no le damos alcohol. Y digo fea costumbre pues porque muchas veces los pacientes alcohólicos al hospitalizarlos nos mueren no del motivo del ingreso, que en este caso es una pancreatitis, sino de la deprivación alcohólica. Entonces, como no van a poder tomar alcohol, ellos tienen una dependencia física del alcohol. Aparte de psíquica, la tienen física. Entonces tenemos que poner profilaxis de la deprivación y eso habitualmente lo hacemos con benzodiazepinas. Por lo tanto, lo que no es aquí recomendable es hacer un seguimiento de la evolución de la necrosis diario. La opción falsa es la opción 3. ¿Qué debemos recordar de la pancreatitis aguda para el MIR para la segunda vuelta? Hombre, debéis recordar, que esto lo preguntan muchas veces, que el diagnóstico es puramente clínico. El diagnóstico lo hacemos por la confluencia de la existencia de dolor abdominal e hiperamilasemia. Sabéis que la amilasa, para que esté en rango de pancreatitis aguda, tiene que estar elevada 3 o más veces por encima de lo normal. Entonces, lo normal en que lo consideramos, el valor de normalidad de la amilasa depende un poquito de cada laboratorio, pero un número muy fácil de recordar para el MIR, chicos, es 100. Entonces, consideramos que la amilasa está en rango de pancreatitis aguda por encima de 300. Todo paciente con dolor abdominal y amilasa 3 o más veces por encima de lo normal, por encima de 300, es diagnóstico de pancreatitis aguda. Y no nos hace falta una prueba de imagen, no nos hace falta una ecografía, ni un TAC, ni una resonancia. ¿Por qué las pancreatitis agudas solemos hacer una ecografía? Porque la causa más probable que provoca la pancreatitis aguda en nuestro medio son las piedras, es la litiasis. Entonces la ecografía en el contexto de la pancreatitis aguda la hacemos para hacer un diagnóstico etiológico de la causa de la pancreatitis, no para diagnosticar la pancreatitis así, porque es un diagnóstico puramente clínico.
¿Qué es lo que más nos preguntan en el MIR de la pancreatitis? Las complicaciones. Totalmente cierto. Os preguntan fundamentalmente cómo manejar una necrosis y cómo manejar un pseudoquiste. Tenéis que tener claro que las pancreatitis que hacen complicaciones son las pancreatitis graves. Entonces, tenéis que saber que hay escalas pronósticas para medir la gravedad. Hasta Ramson, que esa no nos gusta mucho a los clínicos, nos gusta mucho más el Apache, pero en el MIR nos pregunta bastante el Ramson. ¿Qué tenemos que hacer siempre que hay una pancreatitis grave? Siempre que tengamos criterios suficientes para decir que una pancreatitis es grave, hacer un TAC abdominal. ¿Por qué? Porque las pancreatitis graves lo que suelen hacer son gran cantidad de complicaciones a nivel local pancreático, fundamentalmente la necrosis. La necrosis complica mucho la evolución de los pacientes y empeora mucho el pronóstico. Entonces, es fundamental saber que existen escalas pronósticas, es fundamental saber que puede haber pancreatitis graves y que siempre que hay una pancreatitis grave debemos hacer un TAC abdominal para descartar complicaciones a nivel local, fundamentalmente la necrosis. Si sí que hay necrosis, lo primero que tenéis que administrar como tratamiento es profilaxis antibiótica, siendo el antibiótico de elección el imipenem. Es muy importante saber si esa necrosis está o no infectada. Entender que un tejido necrótico en el páncreas es un trozo de páncreas muerto. Un tejido muerto dentro de la tripa intraabdominal es un caldo de cultivo excelente para que crezcan los gérmenes. La infección de la necrosis es el factor que más se ha relacionado con la mortalidad en la pancreatitis aguda biliar. Entonces, una necrosis que se infecta compromete mucho el pronóstico del paciente. Entonces, aparte de poner profilaxis antibiótica con imipenem, siempre que hay necrosis hay que ver si está infectada o no. Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Pinchar, coger una muestra de esa necrosis y mandar a microbiología a cultivar. Y para pincharla, ¿cómo lo hacemos? Con una PAF, con una punción de aspiración, con una aguja fina. Obtenemos un trozo de esa necrosis y lo mandamos a micro. Los microbiólogos lo cultivan. Si hay algún aislamiento, si crece algún germen, eso es una necrosis infectada. Y si está infectada, el antibiótico no es suficiente para poder con esa infección. Hay que hacer una necrosectomía, que quitar ese tejido necrótico, ya bien sea por vía endoscópica o por vía quirúrgica. En cambio, si cultivamos ese tejido necrótico y no crece ningún germen, es estéril, es una necrosis no infectada. En ese caso, continuamos con la profilaxis antibiótica con imipenem y esperamos evolución, porque cuando la necrosis no se infecta, con el tiempo lo que sucede es que se convierte en tejido fibrótico, tejido que ya no va a ser funcionante, pero se convierte en fibrosis, en una cicatriz. Entonces, la necrosis, cuando no se infecta, habitualmente evoluciona hacia la cicatriz, hacia la fibrosis, y eso no compromete tanto el pronóstico del enfermo como cuando sí que está infectada. Si la complicación que nos hace un paciente es un pseudoquiste, tenéis que tener claro, lo primero es cuándo aparece. La necrosis, de la que hemos ya hablado, es una complicación precoz. Aparece habitualmente en las primeras 48-72 horas de la pancreatitis. El pseudoquiste no. El pseudoquiste es una complicación tardía. Es muy habitual que los pseudoquistes aparezcan cuando el paciente se está recuperando de la pancreatitis. Cuando nos estamos planteando darle de alta es cuando puede aparecer el pseudoquiste. ¿Cómo se sospecha clínicamente? Porque los pacientes hacen hiperamilasemia mantenida asintomática. Les sube la amilasa, pero no les duele la tripa. Pero claro, si les sube la amilasa y sí que les duele la tripa, no hay que pensar en pseudoquiste, hay que pensar en una recidiva de la pancreatitis. Pero en cambio, cuando tienen la amilasa alta y no les duele nada, hay que pensar que pueden haber hecho un pseudoquiste. El diagnóstico de confirmación pues lo hacemos o bien con ecografía o bien con TAC. Se ve mejor con TAC el páncreas. Entonces, que los pseudoquistes, como son líquidos, son anecoicos, también se ven muy bien ecográficamente. O sea, que os vale cualquiera de las dos. ¿Cómo se maneja el pseudoquiste? ¿Qué es esto? Que esto os genera bastante conflicto, porque claro, si veis al desglose es confuso. Antes, el pseudoquiste se manejaba por la regla del 6. La regla del 6 decía que todo pseudoquiste que a las 6 semanas del diagnóstico era mayor de 6 centímetros había que drenarlo. Esto a día de hoy está obsoleto. Chicos, aunque veáis preguntas antiguas del desglose que lo hacen así, eso a día de hoy es mala praxis, no se hace eso. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que el drenaje de los pseudoquistes asintomáticos asocia más complicaciones que beneficio. Entonces, a día de hoy, los pseudoquistes asintomáticos, independientemente del tamaño e independientemente del tiempo que lleven, no se drenan, se espera evolución, porque lo normal es que espontáneamente se reabsorban. Tardan, a veces que tardan un año y medio en desaparecer, pero no pasa nada. Habitualmente se reabsorben. Entonces, ¿cuándo drenamos a día de hoy un pseudoquiste? Pues cuando se complica. ¿Qué consideramos complicaciones del pseudoquiste? Pues infección, que comprima órganos vecinos, a veces los pseudoquistes están en cabeza, se comprimen el duodeno, por ejemplo, y entonces provocan vómitos al paciente. Si se infecta, pues ya no es un pseudoquiste, es un absceso y por lo tanto habrá que drenarlo. Que sangre, que se puede con hemorragia intraquística o que crezca. Lo normal es que los pseudoquistes vayan a menos, pero hay veces que el pseudoquiste está comunicado con el conducto pancreático y crece, porque cada vez que el páncreas secreta su secreción exocrina y endocrina, parte de esa secreción líquida va al pseudoquiste y crece. En esos casos sí que habría que drenarlo. Pero si es asintomático, no lo drenamos. Bien, es verdad
que luego todo tiene lógica, chicos. Un pseudoquiste grande, que mide 10 centímetros, lo más probable es que sea sintomático. Entonces la regla del 6 tenía en su momento por su parte de razón, ¿no? Pseudoquistes por encima de 6 centímetros suelen ser sintomáticos y es difícil que ellos solo se reabsorban. Pero tened claro que a día de hoy la regla del 6 está obsoleta. Entonces, pseudoquiste asintomático, seguimiento. Solo se leen los pseudoquistes que dan sintomatología, que se complican por aquellos que crecen. ¿Cómo se hace el drenaje? Depende. Si el pseudoquiste está en cabeza y en cuerpo y contacta con la parte del tubo digestivo, me da igual que sea el duodeno o que sea el estómago, en ese caso se puede hacer un drenaje por vía endoscópica. Con ecoendoscopia localizamos el quiste y lo drenamos directamente al estómago o al duodeno. Eso se llama quistogastrostomía o quistoduodenostomía. En cambio, los pseudoquistes de cola, que son los más frecuentes, y aquellos que no contacten, que no estén en contacto íntimo con la parte del estómago